Vamos a pasar a la palabra de Dios, Mateo capítulo 27, si tiene su Biblia. Mateo capítulo 27. Amén, he estado predicando una serie de mensajes, amén, con el propósito de ayudarnos. Amén, prediqué un mensaje llamado Vueltos a la Vida, amén, porque Dios puede, amén, traer vida a nosotros una vez más. No importa nuestra condición, tu situación, amén, Dios puede traerte vida una vez más. Prediqué otro mensaje llamado Siendo Liberados, porque Dios no solamente te quiere dar vida una vez más, ¿verdad? Resucitarte, pero también Dios quiere liberarte de todas tus ataduras. Amén. Así que toma en cuenta esto, y prediqué el miércoles un mensaje llamado El pecado oculto, porque el pecado oculto, hermano, una vez más puede traerte una condición de esclavitud. ¿Cuántos me oyen? Pero otra cosa necesaria para poder fluir en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, alcanzar el destino, el propósito que Dios tiene que ver con un factor muy importante, que es el que te quiero predicar en esta mañana, porque muchos tienen problemas precisamente con esta área. Y vamos a ver una de las historias más trágicas que podemos encontrar en la Biblia, por muchas razones. Y esta es la historia de Judas Iscariote, uno de los personajes más odiados, quizás más repudiados en la historia de la humanidad. Inclusive hasta el día de hoy se crean piñatas, ¿verdad?, de Judas y lo queman, y hay tantas historias en torno a este hombre. Pero vamos a leer nuestro texto, Mateo 27, vamos a leer del versículo 3 al versículo 5, dice así la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios, por tu misericordia, Dios. En esta hora háblanos, trae una revelación, Señor. En esta hora yo quebranto, Dios, toda condenación sobre la vida de las personas, Señor, sobre tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título Superando los errores. Porque sabes, mucha gente, Dios hace un milagro, Dios los libera de cosas, pero a veces tienen problemas en superar sus errores que cometieron. ¿Cuántos me escuchan? Y quiero hablarte primeramente acerca de eso, los errores cometidos. En este día, si somos muy honestos, cada uno de nosotros, todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida, y durante todo el tiempo que estemos vivos podemos darnos cuenta que esta situación va a suceder. Vamos a cometer errores de nuevo. Sabemos, esto no es algo, no es una revelación nueva, no estoy inventando el hilo negro. Pero sabes, muchos de nosotros quizás podemos tener problemas en reconocer que esto sucede en nuestras vidas, que cometemos errores, que estamos propensos a cometer errores. Hay mucha gente, hermano, que tiene o está de una manera pensando siempre que es una persona que no comete errores. ¿Cuántos han conocido personas así? No, yo nunca cometo errores, yo siempre hago lo correcto. Aunque usted no lo crea, yo siempre hago las cosas bien. No estoy hablando de que trates de hacer las cosas bien, porque debemos de tratar de hacer las cosas bien. Estoy hablando, hermano, de que va a haber cosas que, aunque quizás estén fuera de nuestro alcance, va a hacer o causar que cometamos errores. Todos estamos propensos a que esto suceda. Pero dentro de los errores que cometemos en nuestra vida, hay errores que son totalmente diferentes, en verdad. Errores que pueden causar impactos en nuestras vidas. Hay errores que se cometen que sabemos que no pasa nada, ¿verdad? Simplemente cometemos un error, la vida sigue, ¿verdad? No hay ninguna consecuencia, no hay nada por qué lamentarnos. Pero cuando se comete un error grave, cuando se comete algo, ¿verdad?, grave, es ahí cuando nos damos cuenta de lo que es caer en un error. Vemos consecuencias, esto nos va a atrapar.
no te va a dejar avanzar por causa de ese efecto quizás emocional que sufriste a causa de ese error. Quizás hay un efecto emocional, quizás hasta hay un efecto espiritual en tus errores. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántas veces has caído en un error y te has quedado atrapado por ese error, por esa situación? A nadie nos gusta cometer ese tipo de errores. Nadie queremos, pero tarde que temprano muchos llegan a suceder en nuestras vidas. Quizás por ignorancias, por descuidos, falta de atención, pero a final de cuentas, hermano, todo eso sale sobrando cuando esto sucede. Hay situaciones, hermano, tan complicadas en nuestras vidas. Inclusive hay mucha gente que no se ha dado cuenta que está cometiendo errores en este mismo momento, o no se ha dado cuenta del error que cometió aún. Mateo 26:47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí vemos a Judas, cometiendo el peor error de su vida. Está traicionando a Jesús. Le está entregando. Aquí está Judas, hermano. En este punto de la vida de Judas, Judas no estaba sintiendo absolutamente nada, ¿verdad? Él estaba siguiendo con su plan. Fue primero con los ancianos, ¿verdad? Les dijo: ¿qué me quieren dar? ¿Cuánto me pueden dar? No había remordimiento, no había nada en él. Imagínate, hermano, por un instante, quiero que pienses y te imagines por un instante. Aquí está un hombre que había estado con Jesús, que había visto milagros, que Jesús mismo le había enseñado. Había visto cosas que ningún otro quizás había experimentado. Pero aún así, hermano, va con una multitud de personas a entregar a Jesús. ¿Qué estaría pasando por la mente de Judas en ese momento cuando iba con toda la gente? No creo que remordimiento, ¿verdad? Él seguía con su plan. Llegó, les dijo, les dio la señal: al que yo besare. Fue y se acercó, le dijo: salve, maestro. Porque así es con los errores. Muchas veces, hermano, podemos estar cometiendo el peor de los errores y no sentir absolutamente nada. ¿Cuántos me oyen? Podemos continuar, no sentir remordimiento, no sentir culpa, y continuamos avanzando en el mismo camino del error. Y sabemos lo que pasó. Judas traicionó a Jesús y fue movido por sus intereses personales. Dinero estuvo de por medio, pero el error fue haber traicionado a su maestro. El error muy, muy grande que hasta el día de hoy he recordado. ¿Cuántos me oyen? Un error que marcó la vida de este hombre. Hermano, hay errores que van a marcar tu vida. Va a haber situaciones en las que quizás te has visto involucrado que van a marcar tu vida. Hay un dicho, ¿verdad? Que dice: mata un perro y tirán mataperros, ¿verdad? Porque un error, lo hagas a propósito o no a propósito, te puede marcar. ¿Cuántos me oyen? Segundamente, quiero hablarte cuando la condenación llega. Porque es en este punto, hermano, donde todos empezamos a sentir el verdadero efecto de nuestros errores. Como dije, muchos no se dan cuenta de que están cometiendo errores o errores muy graves hasta que los cometen, y en ese momento es cuando se dan cuenta lo que habían hecho. Eso es lo que le pasó a Judas. Cuando Judas se entregó a Jesús, después de que todo esto pasó, se dio cuenta del gran error que había cometido. Y puedes darte cuenta
de lo que está pasando en tu vida. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, nos cayó el 20, hasta ese momento nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, de la gravedad. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Aquí está Judas, hermano, dándose cuenta de la gravedad de lo que había hecho. La condenación empezó a llegar a su vida. Quizás en este momento estás sintiendo la condenación de los errores. Quizás han pasado 20, 30, 40 años y todavía ese error sigue trayendo culpa, sigue trayendo dolor, sigue trayendo desgracia a tu vida. Por esto, hermano, muchos creyentes, aunque estén en la iglesia, Dios les ha perdonado sus pecados, Dios les ha limpiado, Dios les ha dado una nueva vida, pero ¿sabes? Ellos aún tienen problemas en superar sus propios errores. No estoy hablando de que Dios no les haya perdonado su pecado, ¿cuántos me oyen? Dios ya les perdonó. Dios, hermano, ya no tiene en cuenta sus errores, pero ellos aún siguen condenados por sus propios errores, no han podido superar sus propios errores. Y es por eso, hermano, que se encuentran limitados, no pueden avanzar en el destino que Dios tiene para ellos, no pueden avanzar en su matrimonio, no pueden avanzar en su trabajo, en cualquier área de la vida, porque sabes, siempre va a haber errores que te van a limitar. ¿Cuántos me entienden? Si no lo superas, la condenación, el miedo, el temor, yo no sé qué efecto pueda causar un error en tu vida, pero te va a limitar. Va a haber condenación. Esa es una de las consecuencias de nuestros errores. Si Judas estaba experimentando una condenación, estaba queriendo resolver la situación. Vemos, quiso regresar el dinero que había obtenido, pero ya era demasiado tarde. Versículo 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, vino al que era, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hermano, tienes que darte cuenta que va a haber situaciones y decisiones en tu vida que no van a poder tener marcha atrás. Va a haber situaciones que no hay marcha atrás. No es tan sencillo, hermano, remendar algunos errores que hemos cometido. ¿Cuántos me entienden? Va a haber situaciones que no podrás regresar atrás. Y ese es el problema que quizás estamos enfrentando, ¿verdad? El error de una joven que se relaciona con otro joven, terminas embarazada. Tú sabes, hoy en día la gente quiere reparar los errores, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no hay vuelta atrás cuando queda embarazada? Hay un aborto, pero eso no es una vuelta atrás. ¿Cuántos me entienden? Sigue estando el error. Y aparte de eso le agregan aún más dolor, otro error más, el aborto. No hay vuelta atrás. Así hay situaciones en la vida, hermano, que no puedes simplemente cambiar, no es tan sencillo. Y hay mucha gente, hermano, que está enfrentando esto en sus vidas. Y sabes, el diablo sabe precisamente esto y empieza a traer condenación. ¿Cuántos saben que el diablo es el acusador, verdad? El que trae la condenación. Hermano, Dios no te condena. ¿Sabías? Ya estamos condenados, ¿verdad? Por el pecado. Cristo Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvar al mundo. La condenación es algo diabólico, que viene del mismo infierno. Y es por eso que te sientes como te sientes. ¿Cuántos me entienden? Sientes angustia, desesperación, quisieras salir corriendo. Por eso, hermano, hay tanta gente
que está lidiando con sus errores, con sus fracasos. Tiene problemas mentales, tiene problemas físicos de salud, problemas relacionales con personas, todo por sus errores, que los siguen condenando y los siguen afectando. Hermano, Dios no te condena. El diablo es el que trae la condenación. Hay algunos que se dejan llevar tanto por la condenación que abren sus oídos a la voz del diablo. Pierden toda esperanza en sus vidas. Porque eso es un efecto de la condenación. Pierden la esperanza. Ya nunca más podré tener una vida. Nunca más podré ser feliz. Nunca más. Y esta palabra se hace cada vez más latente, ¿verdad? Nunca más. En otras palabras, hermano, es lo que estaba pasando en la vida de Judas. Versículo 5 de nuestro texto dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Perdió toda la esperanza. Por eso fue y se quitó la vida, se ahorcó. No hay más esperanza para mí. Este error que yo cometí, no hay más solución. ¿Cuántos saben que los errores te pueden hacer sentir de esa manera? Es lo que pasó en la vida de Judas. Judas fue y se quitó la vida. Esto es real en la vida de muchas personas. No solamente lo hacen físicamente, van y se ahorcan, se suicidan, pero espiritualmente muchos cometen suicidio espiritual. Se alejan de Dios. Cristianos cometen errores dentro de la iglesia. Y dicen, no hay más esperanza para mí. Cometen suicidio espiritual, se van de la iglesia, se alejan de Dios. Que dice la Escritura, alejados de mí nada podéis hacer. Vamos a estar muertos allá afuera. Cristo dijo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Si nos alejamos de Cristo, no hay resurrección y no hay vida. Esto es lo que pasa cuando llega la condenación. El suicidio espiritual llega en la vida de muchos creyentes. No pueden lidiar con sus errores. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Porque sabes, cuando hay condenación, el error que tú cometiste sientes que fuera el error más grande del mundo. Es que nadie ha hecho lo que yo hice. Tu error siempre va a ser el peor. Porque eso es lo que la condenación trae. Quizás en este momento estás alejado de Dios. Recuerda, el estar en una iglesia no te hace cristiano. No te hace que estés cerca de Dios. Una relación personal con Cristo, ¿verdad? Es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Quizás hemos estado en la iglesia y quizás solamente hemos tenido una religión. Sí, practicábamos todo lo que había en la iglesia, pero verdaderamente no estábamos conectados con Dios. Quizás tus errores causaron que te alejaras de Dios. La condenación llegó y terminaste alejándote de Dios. La pregunta es, en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Ya has superado tus errores? ¿O qué errores aún siguen condenando tu vida? ¿Cuáles son los errores que no has podido superar? Quizás fueron errores de tu juventud.
Quizás fue un error muy reciente. ¿Qué es lo que está trayendo condenación a tu vida? ¿Qué es lo que te hace sentir miserable? ¿Y qué es lo que te está limitando de que puedas servir a Dios? Quiero hablarte por último acerca de superando los errores. Como el caso de Judas es muy triste y muy lamentable. Porque, hermano, se dejó convencer por la voz del diablo de que no había más esperanza. Y, hermano, tienes que darte cuenta que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Y eso es una tremenda realidad. Porque, hermano, mientras estamos vivos, aún tenemos la esperanza gloriosa de la misericordia de Dios. Hay ciertas cosas que tenemos que entender y procesar para poder superar nuestros errores. Número uno, hermano, primera cosa, todos estamos propensos a cometerlos. Hermano, no te sientas que eres la peor cucaracha del mundo. ¿Cuántos me entienden? Todos los cometemos. Ahora no estoy diciendo que con esto lo uses para justificarte. Hay un balance, ¿verdad? Porque muchos dicen, todos cometemos errores, y eso lo utilizan simplemente para seguir haciendo errores. Pero estamos hablando de que tienes que darte cuenta que todos cometemos errores. Estamos en una naturaleza caída. Estamos propensos a cometer errores. Número dos. Te quiero leer una escritura, perdón. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque puedes pensar, yo estoy bien, estoy firme, no va a haber errores en mi vida. Pero, oh sorpresa, los errores pueden llegar, y errores muy graves quizás. Número dos, tenemos que entender que algunos de nuestros errores fueron provocados por nuestra desobediencia a Dios. No estaríamos enfrentando las consecuencias que estamos enfrentando, el dolor, la desesperación que estamos enfrentando, si hubiéramos escuchado la dirección de Dios. Número 3. Hermano, tienes que darte cuenta que muchos de tus errores o de nuestros errores serán irreversibles. Irreversibles. Número 4. Tienes que entender que nuestros errores tienen consecuencias. Nuestros errores tendrán consecuencias a corto o a largo plazo. Quizás no estés viendo en este momento las consecuencias, pero tarde que temprano esas consecuencias llegarán. Y número 5, el diablo se va a querer aprovechar de esta situación. La condenación va a llegar, pero Dios, hermano, escúchame. La buena noticia es que Dios conoce tu condición. Dios conoce y sabe perfectamente lo que has hecho. Porque dice la Escritura, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Dios estaba presente cuando tú estabas haciendo ese error o sucediendo ese error. Hermano, Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Él sabía que Pedro le iba a negar. Jesús sabe que nosotros vamos a cometer errores. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar un libro lleno de errores del pueblo de Dios. Los más grandes hombres de Dios tuvieron errores. Salmos 103, 8. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuán lejos está el oriente de los occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermano, Dios está dispuesto a perdonar y limpiar tu error. No pienses que Dios te va a seguir condenando por tus errores, tus fracasos. Hermano, servimos a un Dios de misericordia. Tienes que darte cuenta, hermano, que te estás condenando, por algo que Dios ya perdonó. Él nos dio libertad del pecado. Ahora podemos enfocarnos para vivir una vida en santidad. Tienes que dejar los errores. Juan 8:3 dice, tenemos la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto diciéndole para tentarle y poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Un error muy grave, un adulterio. Jesús no la condenó. Jesús pudo haber arrojado la piedra porque él era sin pecado. Pero sabes, Jesús no la condenó y dijo, yo tampoco te condeno. Pero dijo, ve y no peques más. Tienes que darte cuenta, hermano, que necesitas superar tus errores. Y la mentira más grande del diablo es que Dios no te ha perdonado. Cuando Dios te ha perdonado. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ha usado este ejemplo, pero es una tremenda realidad, hermano. Esta escritura nos dice que tenemos una hoja llena con todos nuestros errores, nuestros pecados, ¿verdad? Y Cristo lo que dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Todos nuestros errores, nuestros pecados, Cristo Jesús los toma, los quema y los tira. ¿Cuántos me oyen? Ya no hay, ya no existen. Ya no, tú eres el único que puede decidir quedarte lamentándote en tu error, lambiéndote las heridas, o seguir avanzando al plan y el destino que Dios tiene para ti. No te dejes engañar por la mentira de Satanás. Hermano, es posible alcanzar tremendas cosas y destino aún con errores. Escucha. Aún con errores. ¿Puedes leer la vida de Abraham? Cometió errores. ¿Cuántos me oyen? Y aún así es el padre de la fe. ¿Hola? ¿Cuántos saben que David cometió errores horribles? Pero ¿cuántos saben que David es el hombre conforme al corazón de Dios? Errores pueden alcanzar destino aún así. La mentira es que no hay más esperanza cuando sí la hay. Quiero contarte esta historia, quizás muchos de ustedes la conocen, quizás algunos no.
Uno de nuestros pastores, de nuestros líderes, el pastor Harold Warner, en la iglesia de Tucson, una recién enviado a empezar a plantar una iglesia. Era el primer hombre de nuestro compañerismo, en su primer matrimonio que había sido enviado. Fue y vio cómo estaba la ciudad, venía de regreso a la iglesia de Prescott, un accidente automovilístico. Se quebró la espalda, no podía caminar. No sabemos, ¿verdad? Si fue error de él de manejar, fue error. Pero hay situaciones que, como te dije, que te van a marcar tu vida. Ahora aquí está un hombre que tiene su espalda quebrada y nunca más puede caminar. Tú dirías, se acabó ahí, no hay más destino, esto lo va a limitar. Pero vemos, el pastor Warner es uno de los hombres que tiene las iglesias más grandes de nuestro compañerismo. Ha plantado más de 400 iglesias. Y es un pastor que está en silla de ruedas. Tú puedes pensar, un error marca un destino. No hay esperanza, no se puede. Hermano, Dios puede recogernos y formarnos una vez más como esa vasija de barro que se echó a perder en sus manos. Dios una vez más le dio forma y hizo algo bueno con ella. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque hermano, aún así, Dios tiene un destino para ti. Dios no te ha desechado. Dios aún tiene los mismos planes contigo. Pero necesitas dejar ese error de lado, porque Él ya lo perdonó. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Amén. Quisiera hablar y hacer un llamado. Si hay alguien aquí por primera vez o alguien que nos está viendo a través de este video, que está aquí por primera vez y no le ha entregado su vida a Cristo. Quisieras entregarle tu vida a Cristo. Sabemos, sin Dios, si con Dios hay errores, sin Dios estamos aún más propensos a que esto suceda. Quisieras entregarle tu vida a Cristo. Sabes, Él está dispuesto a darte una nueva vida. O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te alejaste de los caminos de Dios. Por alguna otra razón, lo más importante es que Él te quiere dar una nueva oportunidad y restaurar tu vida. ¿Serías honesto, honesta con Dios? ¿Levantarías tu mano y dirías, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Una vez más. Rápidamente, ¿serás honesto, honesta con Dios? ¿Quisieras entregarle tu vida a Cristo? ¿O quisieras volver a los caminos de Dios? ¿Levantarías tu mano? Amén. Quisiera hacer una oración contigo si estás viendo este video. Quisiera guiarte en esta oración. Y Padre Celestial, en este momento yo te doy gracias y te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que pequé contra ti y te pido que me perdones y me limpies de todo mi pecado y de toda mi maldad. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. En este momento te doy gracias. Amén. Quisieras cambiar el orden de este servicio y quisiera hablar a la iglesia. Hermano, hermana que estás en este lugar. ¿Qué es lo que está condenándote en tu vida? ¿Qué errores aún siguen vivos en tu vida? ¿Qué fracasos? ¿Qué es lo que te está condenando y no te permite avanzar en el destino que Dios tiene para ti? Porque sabes, Dios te quiere ayudar en este momento. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. El altar está abierto. Si Dios habla a tu vida, a tu corazón, ven aquí adelante el altar. Es tiempo de hacer pactos con Dios. Oh Señor, gracias.